Ongi etorri, bienvenidos a todas y todos a un nuevo vídeo más de Fútbol con Salitre. Bueno, uno hoy está nervioso, porque hoy en Fútbol con Salitre nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala para presentar a una de las leyendas del Atleti y estoy muy, pero que muy agradecido de tener hoy con nosotros a don Andoni Goikoetxea Olaskoaga. Andoni Goiko, es que ricasco por venir. Egunon. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad que hemos escogido buen día, ¿no? Buen día. Hoy, el otro día estuvimos con Aitor, la verdad, intentamos hacer ahí en la ermita Santa Catalina una especie de introducción, pero no hacía el día más adecuado. Pero bueno, hoy la verdad que no nos quejamos. hace buen día. 30 grados, la isla de Ízaro al fondo. Al fondo, increíble. Aquí esto es increíble. Oye, felices. Es que ricasco por venir. Lo primero, yo no sé ni cómo agradecer. Para mí hoy es un día muy importante el que tú estés aquí y la verdad esto. Pero primero te iba a decir, estamos aquí a lo de la mar. A ver, yo sé que tú resides tanto en invierno como en verano cerca del agua, cerca de la mar. Sí. Yo no sé a ti el Salitre, la mar. Nosotros llamamos Fútbol con Salitre. ¿Qué te dice este entorno? A mí el mar me gusta. Sí. Pero me gusta verlo desde tierra. A mí el mar me impone también. La grandeza Claro. es incombustible. Estas cosas, la inmensidad del mar, ¿no? Me gusta también. Yo soy de Alonsotegui y me gusta también el monte. Yo he estado prácticamente en el monte muchas veces, de niño, con mi padre, con mi hermano, pero el mar me gusta. Pero visto desde aquí, visto desde tierra. Eso es, sí. No me gusta el ir con el botecito, irme muy lejos, pues porque no sé, la grandeza del mar me impone. El mar es una cosa que también impone, ¿no? Pero el mar, y sobre todo esta zona, también, tú has sido jugador, yo por lo menos te considero jugador de casta. Tú eras uno de los jugadores, uno de los centrales míticos, junto con Íñigo también probablemente no, pero uno de los centrales míticos y de más casta, y que todos los que ya vamos peinando unas canas ya más o menos, te recordamos como jugador de casta. Esta zona, Mundaka, Bermeo mismo, es una zona de gente de casta, de gente de mar, de gente... Siempre. Tú casi, yo es que a ti te podía haber hecho como que hubiera sido esta zona casi de Mundaka o de Bermeo, por la casta, por todo. Fíjate la casta de Unai Gómez o de estos jugadores a la que tenemos ahora, ¿no? Este ímpetu, esta cosa, ¿no? Guizar, que ahora están saliendo, bueno, muchísimos futbolistas, digamos, de esta zona. Anteriormente en Ondarroa también, que era una cuna de futbolistas que para... Es que la mar da esa casta. Yo casi a ti te haría, a mí si me hubieran dicho que tú llegas a ser de Ondarroa, de Lekeitio, de Bermeo o algo así, hasta me lo hubiera creído, pero bueno. Bueno, oyes, pues nacimos en Alonsotegui, cuando era Baracaldo. Cuando era Baracaldo. Era cerca de Bilbao, hoy en día ya está metido dentro del Gran Bilbao y no vamos a cambiar. ¿No? Vamos a cambiar. A estas alturas de la vida ya. Pues nada, vamos ya dando un pasito y vamos ya dentro al palacio, vamos a hacer ahí unas entrevistas y bueno, y vamos a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? Correcto, vamos para allá. Bueno, Andoni, nada, ya estamos aquí en este, ¿qué te parece? Este set de televisión que tenemos montado aquí. Esto es el Palacio de la Rínaga. Bueno, el otro día ya explicamos un poco que esto es una familia que vino en 1900 a Mundaka, procedente de Liverpool. Hicieron este palacio, que nosotros lo hemos visto deshabitado siempre, era de la mano de George, un estadounidense africano en Mundaka. Pues han hecho esta renovación que, a mí me parece esto una cosa preciosa. Pues algo realmente maravilloso, verlo por fuera. Parece un castillo. Sí, sí. Recién pintado, nuevo, y aquí dentro, pues la verdad que está muy bien. Es un sitio que no le vamos a poner ninguna pega porque es simplemente maravilloso. Sí, es simplemente para eso. Pues nada, vamos a hablar un poquito, porque en Fútbol con Salitre en realidad que hablábamos mucho, o yo hablo mucho, son un poco locuras mías en realidad, un poco del fútbol europeo, del fútbol internacional, de las competiciones europeas, de estas cosas. Y a mí contigo me gustaría hablar un poco, porque claro, toda tu etapa como jugador en el Atleti, bueno, todo yo creo, el otro día comentabas en el vídeo este del Atlético, que comentabas, yo creo que 50 aniversario. De 50 aniversario de tu debut, que toda tu carrera ha sido en élite, digamos, o sea, decías algo así, ¿no? Y la verdad que es verdad, pero en tu etapa en el Atleti, y por circunscribirnos un poco a las competiciones europeas, yo, por ejemplo, que suelo hacer las previas en COPE, en Cope Vizcaya con José Ángel Peñazalvidea, con Álvaro Rubio y tal. Este año, aparte de las previas de los partidos del Atleti, hemos hecho una especie de Road to Bilbao, se llamaba, que terminamos con aquella homenaje que tuvimos al Plantilla 77 y tal, y todo esto y tal, que estuvimos ahí en el hotel
que está al lado de San Mamés. Enfrente de San Mamés, Enfrente de San Mamés. el Esperia. El Esperia, no me salía la de esto. Bueno, pues hemos hecho un poco, recordar un poco, como el Atleti estaba en UEFA, esas competiciones que había de la Copa de la UEFA antigua, cómo eran, y tanto la Copa de Europa, que lo que es la Champions League actual, o la Copa de la UEFA, que es la Europa League actual, claro, hay que un poco situar a la gente, ¿no? Porque antes uno iba a la Copa de Europa, el campeón, otro iba a la Recopa, el campeón de Copa, y los demás, el segundo y el tercero, eran los que iban a la UEFA. Con lo cual, por ejemplo, aparte de las competiciones a eliminatoria, que te podía pasar, como nos tocó a nosotros, de quedar campeones de Liga y de repente en la segunda eliminatoria te toca el Liverpool de repente, a las primeras de cambio, y joder, tienes un toro que lidiar bastante potente, ¿no? Pero a la Copa de la UEFA, por ejemplo, no iban el quinto y el sexto, que en la Liga, iban el segundo y el tercero, con lo cual la segunda competición europea, la Copa de la UEFA, era un poco más potente. Y luego en Copa de Europa aquí esto era sorteo puro, te podía tocar cualquiera, ¿no? Todo eso, yo creo que lo hacía bastante, o sea, participar en esas competiciones era como de bastante más valor, creo yo, ¿no? Pues hombre, el valor de la época, sí, efectivamente, iba el primero. Claro. Iba el primero de todas las naciones europeas y luego te podía tocar cualquiera. Y sí, efectivamente, en los años en el 83 y en el 84, cuando fuimos campeones de Liga, pues y caímos por dos grandes equipos. Uno por el Liverpool, que allí empatamos a 0, aquí nos ganaron el gol de Jan Ras. Y el otro que nos eliminó al año siguiente fue el Girondins. Era un buen equipo, ¿eh? Muy bueno, es que era la selección francesa, así también como el que nos ganó en la final la Juventus, que era también la selección italiana. De eso vamos a hablar también, porque era la selección italiana, pero bueno. A ver, lo de las dos Copas de Europa, lo del Girondins de Burdeos, era como tú me dices. Encima yo creo que allí perdimos por la mínima, creo, y aquí empatamos a 0 o algo así, creo. ¿Cuál? ¿En qué partido hablamos? El del Burdeos, el del Girondins. Allí yo creo que perdimos por la mínima o algo así. Allí perdimos, ¿no? Yo creo que 2-1, 3-2, algo así. 3-2. Hicimos un partidazo. Merecimos haber ganado ya allí. En haber sacado la eliminatoria. Pero cuando perdonas, cuando no terminas de dar la puntilla al toro, pues que pasó lo que pasó, que luego vinimos a San Mamés y no sé si empatamos, a 0, ya no recuerdo, a 0, y como allí nos habían ganado, pero fue una eliminatoria, pues como ocurre muchas veces, dices, es injusto, bueno, hay que ganar. Sí. Y no supimos en el momento que los tuvimos allí a punto de la eliminatoria, pues... Tú estás todo el año para ir a competición europea, quedas campeón, te toca una eliminatoria, de repente pim pam pum, y en septiembre, en octubre puedes estar fuera de competiciones europeas al año siguiente. Sí, es un poco, ahora, joder, como entendemos ya desde hace tiempo con el formato de liguilla o el formato que tenemos ahora, y te da más posibilidades. Con el nuevo formato no necesitas quedar primero, porque es una especie de liguilla, aunque quedes el segundo, vuelves a... Fíjate el Paris Saint-Germain este año, cómo ha estado, y luego al final ha acabado ganando la... Bueno, ¿eso por qué se hace? Se hace porque, bueno, necesita dinero, necesitan una competición fuerte donde el público acuda y que sanee un poquito todos los presupuestos, ¿no? Eso es así de claro. Y luego esa segunda Copa de Europa, que es la del creo que es, a ver, corrígeme si no me equivoco, porque una es la del Girondins y otra es la del Lech Poznan famoso, que es el partido que perdimos allí 2-0 creo, y aquí 4-0 con un gol tuyo y sales a hombros aquel partido. Bueno, es que ahí en ese partido, a mí cuando me preguntan siempre ¿y qué partido te quedas en toda tu historia del Atleti? ¿No? Pues hay muchos, ¿no? Pues lógicamente el del día del debut, aunque ya no lo recuerdo de casi ni cómo fue, porque fue un partido con la Real Sociedad que perdimos 3-1 y te queda ese sabor amargo, aunque luego la eliminatoria la pasamos, luego en San Mamés ganamos también 3-1, metimos a la prórroga y a los penaltis, y allí metí mi primer gol yo en el Atleti también. De la tanda de penaltis, ¿no? Bueno, pues ahí el partido del Lech Poznan, que venía cargado, pues para mí ha sido de los mejores partidos. Habíamos perdido 2-0, aquí levantamos la eliminatoria 4-0, meto yo el primer gol. Sí. Bueno, ese mismo día estaba Pablo Porta en el palco de San Mamés. Y también Pablo Porta, para situar a la gente, era el presidente de la Federación Española de Fútbol en aquel momento. Y ese mismo día sale la sanción de 17 partidos, que yo cuando
empiezo a jugar el partido, ya me lo habían filtrado. Ah, ya sé. Ya me lo habían dicho. O sea, y tú ya lo sabías antes de jugar. Sí, lo sabía, vale. Ya me lo han dicho, oye, esto es lo que hay. Y bueno, y termina el partido pues con el público de San Mamés gritando Goico, increíble. que eso te llega. Me pone la piel de gallina, ¿eh? Solo, sí, o sea, se me está poniendo la piel de gallina solo es que de todavía cuando intento pensar en aquello, todavía a mí me emociona. Saliste a hombros, como un torero. Sí, todos los compañeros sabían que yo estaba sufriendo. Claro. Bueno, pues te ponen a hombros, pues dices, bueno, pues por eso ese partido para mí es un partido especial. Esa foto del primer gol de un cuadro que luego hace Iñaki García Arwin, una foto preciosa, la típica foto que todos hemos visto, que sales ahí a hombros. De Angelito, del Deia. Angelito Ruiz de Azúa. Y fue una foto preciosa. Y de esa foto, pues bueno, pues han salido el cuadro de Iñaki García Arwin. Y bueno, pues es un día que para mí no lo voy a olvidar. Luego vienen las ligas, me decías el partido, vienen las ligas en el 83, en el 84, eso es algo, la gabarra. Quien la ha vivido, que afortunadamente muchos de los jugadores actuales ya han vivido la gabarra, saben lo que es. Y bueno, lo que hay que hacer es que no esté guardada allí en el Museo Marítimo, ahí echada a un lado. Hay que darle un poquito más de movimiento, ¿no? El otro día nos decía Aitor Elizegui, que no nos coja. Decía Aitor Elizegui, la verdad, que no nos coja otro año con la gabarra sin pintar. Vamos, la gabarra yo creo que tiene que estar preparada siempre. No, hombre, es que tiene que pasar la ITV. Si a nosotros nos tiene... Cada año tenemos que pasar la ITV en el coche, la gabarra hay que pasarla a la ITV también, por si acaso, por si nos coge un poquito desprovistos, que no haya ningún problema, ¿no? Eso es. ¿Y cómo eran las competiciones? Yo recuerdo en aquellas competiciones europeas de los 80 y así, en los 70s, 80 sobre todo, Alemania e Inglaterra eran equipos, había equipos predominantes en aquel momento y tal. Yo creo que Inglaterra, hasta lo de Heysel y todo aquello, ya en mediados de los 80, luego ya están 5 años, tal. Pero también había países, quizás más pequeños, pero que eran potentes en aquella época, como Bélgica, como Escocia, por ejemplo, el Aberdeen, el Beveren... Bélgica siempre ha sido una potencia. Bélgica era una potencia. Lo mismo que Dinamarca. Dinamarca también. También, bueno, todos los países nórdicos eran complicados. Luego, hombre, siempre Alemania. Alemania ha sido Inglaterra, por su trayectoria en los mundiales, que tiene un bagaje, vamos, francamente bueno. Alemania... Italia, también lo mismo, por su historia. Inglaterra, Francia también, ojo, y España. Y España también ha estado y sigue estando ahora mismo en la élite. Hombre, ahora yo creo que han cambiado más las cosas. Yo creo que en el 70s, 80s, sobre todo Alemania e Inglaterra eran, no sé, recuerdo por ejemplo el Hamburgo, el Stuttgart, el Kaiserslautern. En el Mundial de España del 82, la selección que elimina a España es Alemania. La Alemania que jugó en muchos... El gol, creo que era en el que jugaron en el Bernabéu, gol de Lizbaski, que era pequeñito, Lizbaski, ¿no? sí. Era Lizbaski, de hecho, hay un amigo mío de mi cuadrilla que juega muy bien a fútbol y que mi hermano le puso el mote de Lizbaski porque se parecía mucho, y todavía hoy en día le llamamos Lizbaski. O sea, todavía hoy en día, fíjate... Y mucha gente que ya no sabe ni quién era Lizbaski, no, la gente es un jugador mítico, una leyenda del fútbol, del fútbol germano. En aquellos años hay una cosa muy así que me gustaría comentar, que yo la comenté en COPE el otro día, recuperando la Copa de la UEFA del 82, la gana el Göteborg con Sven-Göran Eriksson de entrenador, con un equipo que eran electricistas, yo qué sé, empleados de banca, no sé qué. De hecho, algunos entrenamientos no podían ir, uno antes de la final, que jugaron contra el Hamburgo, que el Hamburgo era como el Liverpool. Pero eso siempre ha sido así. En los países nórdicos el fútbol no era un fútbol profesional, era un fútbol, amateur, compensado. Amateur compensado. Donde luego los propios futbolistas tenían su trabajo, pues uno en el banco, otro en la tienda, otro en lo que sea, ¿no? O sea, pero
pero no como el futbolista profesional que lo entendemos hoy en día, ¿no? Eran distintos todos los países nórdicos. Hoy ya tengo dudas de que eso siga estando así. Hoy en día ya no. Pero en aquella época, y sí, el otro día también comentábamos con el editor un poco, hombre, ya los campos de fútbol ya son todos tapetes y tal, pero a mí sí que me parece que la zona de Inglaterra, la parte de Francia, hemos hablado de Burdeos o de Brest, todo el fútbol del Cantábrico, es decir, todo el fútbol del Atlántico Norte ha tenido, sobre todo antes, sus características similares, por así decir, ¿no? Los campos embarrados, el fútbol de casta, el balón arriba, el tal, sobre todo en aquella época. Yo no sé cómo lo ves tú. Quizás ahora ya no tanto, que el fútbol es más académico, más así, ¿no? Pero entonces, ver un equipo inglés, ver un equipo del Cantábrico, pues de la península, ver un equipo francés de la zona atlántica, yo creo que tenía sus similitudes futbolísticas. Yo creo que todos los campos estaban en muy buenas condiciones. Todo lo que era la Premier League, la primera división, incluso en España también. Pero ¿qué ocurre? Que también había problemas cuando llovía mucho y no eran como los campos como de hoy, que como lo has explicado, que son auténticos tapetes, donde aquella marca que la tenía el portero, de aquellos 10 metros cuadrados del portero, ahora ya no se ve nada en absoluto. Pero efectivamente los campos ahora tienen un porcentaje pequeño de sintético también. Y bueno, y los campos antes eran más de hierba, más de hierba natural. Más de hierba natural, donde entraba bien el taco. Ahora es otro tipo de taco. Donde en invierno se levantaba más, cuando llovía. Sí, bueno, y cuando llovía, pues había sus charcos, en los campos mucho más pesados, los balones también mucho más pesados. Los tacos. Los balones cogían bastante peso y ya cuando era la segunda parte, para mover los balones había que echarle bastante fuerza, porque ahora ni los balones ahora son de cuero. Antes se decía un balón de cuero, ahora son como plastificados, son otro tipo. Tienen menos peso, tienen menos esto. No cogen peso ni con el agua ni con nada, ¿no? O sea, distinto. ¿Cómo has visto, ya para terminar un poco con Europa este año, la verdad, hemos hablado antes un poco, ¿no? ¿Cómo has visto la Atleti en la Europa League este año? La verdad, semifinales, que ya me hubiera gustado a mí, Andoni, ya me hubiera gustado a mí. Me ha encantado, mira. Ya me hubiera gustado ver a mí esta semifinal, 11-11 los dos partidos, con el Manchester United, y nosotros el partido de vuelta, que jugamos sin Vivian, sin los dos Williams y sin Sancet, ¿eh? Y estuvimos... Pues hombre, mira, era en la temporada, había un objetivo. Siempre en el fútbol, como en cualquier otra profesión, te tienes que marcar objetivos. Y los objetivos deben de ser altos. Luego ya se los puedes ir adaptando a las circunstancias, ¿no? Y uno de los objetivos era llegar a la final en San Mamés, que lógicamente llegar a la final de San Mamés se iba a ganar. Y bueno, y el Atleti ha tenido contrincantes complicados y difíciles. Pues antes de la Manchester United, quien tuvo, creo que la Roma. Glasgow, Rangers, el la Rangers Roma. Y anterior la Roma. Se los pasó por encima. O sea, pero ganó y de sobra, bien. Llega el Manchester. Esa eliminatoria la perdimos aquí. Sí, eso es. Fíjate que Ernesto decía a los 15 minutos. Que se complicó, además que vino, creo que la expulsión de Vivian, penalti, el árbitro no estuvo para mí nada fino. Puedes decir lo que quieras, tranquilo. No estuvo. No, porque yo creo que en la honestidad de todos los árbitros, o sea, yo parto de que... Yo creo que hay una doble mano de Garnacho para empezar. Pero yo creo que el árbitro, como cualquier profesional, que ahora son profesionales, en la época de esto no eran profesionales, eran amateurs. Antes hemos hablado de eso. Y bueno, pues los árbitros también quieren hacerlo lo mejor, porque la UEFA también saben, o la FIFA... les está mirando y si cometen errores también les pueden sancionar, ¿no? O sea, yo creo en la honestidad de las personas que son profesionales y bueno, pero creo que se equivocó. Y decía que la perdimos aquí, con este 0-3. Luego salió la vena de Bilbao. Vamos y somos capaces de ganarles. De ganarles ahí. Y empezamos presionando arriba, no dejándoles salir. El partido de vuelta hablas. El partido de vuelta, no es el de Manchester. Con un equipo entre alfileres. No, un equipo, efectivamente. Y bueno, y nos ponemos con 0-1, con gol de... Yo no fui a Manchester y estaba en Bermeo en la inauguración de un bar del Alacrán Atún, en medio del gol de Jaure, y aquí pues pegamos un salto ahí. Y allí empezamos
a ponernos en el sillón de casa, oyes, un poquito diciendo, oyes, vamos a ver. Que estamos. Vamos a ver que les estábamos dominando. No, el gol no fue de casualidad, que le estábamos dominando, le estábamos presionando, generando más ocasiones de gol y le estamos poniendo en serios aprietos al Manchester. Y bueno, pero bueno, al final no pudo ser. Pero bueno, yo creo que el Atleti ha dado la talla y ahora ya lo enlazo con la última pregunta de este bloque europeo, que es, joder, ¿cómo vemos al Atleti? Yo creo que el año que viene hay que disfrutar de la Champions, hay que coger un poco de hito y sobre todo hay que coger experiencia, ¿no? Pero ¿cómo ves al Atleti el año que viene en la Champions League? Yo creo que hay que disfrutar sobre todo. Veremos a ver qué es lo que toca. Vendrán cuatro equipos a casa y 4 fuera. Lo de vamos a disfrutar, eso es un dicho. Vamos a trabajar como lo que somos, como leones. Vamos a pelear hasta el último aliento, que va a ser un poquito más complicada esta competición que la anterior, la de la Europa League. La Champions van los mejores y nos vamos a encontrar con equipos de muy alto nivel futbolístico, pero que les podemos ganar, que podemos pensar que los podemos ganar y seguramente les ganaremos a más de uno, porque haremos la Liga, a ver si quedamos entre los 2 primeros para seguir dándole tal, o si no, bajaríamos a la Europa League, ¿no? Y como yo soy de los que al Atleti le veo bien, si nos respetan siempre las lesiones en algunos jugadores determinados que son muy importantes, ¿no? Y bueno, si veo el plantel que tiene, la plantilla que tiene el Atleti, pues empiezas a ver por la portería 3 porterazos, 3. No vamos a empezar a dar nombres porque se nos va a quedar No, que ya empezamos con siempre se nos queda, pero tenemos una defensa que de varios internacionales. Un centro de campo que hay Valverde, pues puede prescindir un día de uno, de otro, darle oxígeno, que hay, como se suele decir, el fondo de armario, ¿no? Y en el centro del campo. Un media punta o 2 medias puntas internacionales, alguno también. Bueno, todos. No, los 2 o los 3 internacionales. Todos, los 3. Por las bandas, gente ya en ataque, gente muy rápida. Y bueno, y ahora hemos incorporado otro delantero de choque fuerte de 1,90. Bueno, ya le teníamos el otro jugador, también alto, fuerte, que venía ya con un pedigrí de la Real Sociedad, del padre de la Real Sociedad. Y bueno, pues ese es el Atleti, que va a pelear a por todo. Es el Atleti. Y yo confío en que lo va a hacer bien. Andoni, el otro día ha publicado el Atleti, vamos a hablar un poco ya, tu etapa como jugador. 50 años de tu debut. 50 años de tu debut. ¿Cómo recuerdas aquel debut? Antes me has dicho que fue con la Real. ¿Por qué entras? Yo pensaba que con Pavic entras con Iriondo de entrenador. Con Rafa Iriondo. Rafa Iriondo guerniqués. Rafa Iriondo, efectivamente, de Guernica. El mítico, la leyenda, Rafa Iriondo, de los 5. Ese fue el entrenador que me hizo debutar en el Atleti, con 18 años. Que luego, perdona, era el entrenador del Betis en aquella final del 77 que perdimos a penaltis el año de tal, ¿no? La que no nos perdonaron. La que no nos perdonaron. Con Esnaola y el Chopo tirando los penaltis y la leche, ¿no? Yo estaba haciendo el servicio militar en ese año, no llegué, yo ya estaba ya en la plantilla. Mi compañero de fatigas, bueno, cuando digo de fatigas, era Nastrain, era Madariaga, era Agustín Guisasola, y detrás, a que no sabíais a quién teníamos. ¿A quién? Al Chopo. Ah, bueno, claro, claro. Sí, al Chopo, y bueno, y aquella final que parecía que la íbamos a ganar, que empezamos metiendo gol, parecía que lo íbamos a ganar, pero se complicó, llegaron los penaltis. Cuando teníamos que haber metido no metimos y al final pues lo dejamos fíjate que era raro, tirar Esnaola y el Chopo como últimos penaltis de esa tanda. Esnaola también portero vasco. Sí, también. Pues el Chopo portero vasco con 2 entrenadores, Coldo Aguirre y Rafa Iriondo en los banquillos también del Atleti. Pero la copa se fue para el Nervión. Que fue el mismo año. Que no precisamente para el Nervión nuestro. Tiene similitudes, ¿no? Con el 2012, porque es el mismo año de la final de la Copa de la UEFA también. También, en el 77. Vamos a situar a la gente. En el 77 se juega el Atleti 2 finales como en el 2012, la de Copa y la de Copa la UEFA. La de Copa es la que hemos relatado ahora mismo, que la que se pierde los finales, y la de la UEFA es a doble partido, con la mejor Juventus de la historia. La mejor Juventus de la historia era la Nazionale. Era el equipo casi nacional. De la selección. De Tardelli,
¿quién estaba? Bétega, Dinozov, sí, Sirea, era increíble. en ese momento y nos ganaron por el valor gol. doble de los goles, ¿no? En caso de empate, el gol metido fuera, pues allí perdimos 1-0. Aquí empezamos perdiendo 0-1 con gol de Bétega, empatamos. No sé si mete Irureta al 2-1. Sí, y Irureta al 2-1. Carlos también, no sé si... Y luego tuvimos para el 3-1, no sé si fueron Carlos y Irureta, tuvimos para el 3-1 que nos hubiera dado la copa, pero por el valor de los goles... ¿Y el árbitro cómo se llamaba? Era muy famoso. Sí, era también, no lo recuerdo ahora. Pero bueno. Pero de todas maneras, yo siempre digo que para mí, en la década de los 70, sobre todo, es muy importante en la historia contemporánea del Atleti. Porque hubo una operación retorno. Eso te iba a hablar. Primero, se crea Lezama a principios de los 70, que la gente se piensa que Lezama ha existido toda la vida, ¿no? Lezama cumplió 50 años hace poco, tendría 50 años, hacia el 72, así más o menos. Luego está esa famosa operación de retorno, que no es retorno de jugadores que hubieran sido del Atleti, sino una que viene Irureta del Atlético de Madrid, Zabalza del Barça, Lasa y Churruca, uno del Sporting y otro del Murcia, Churruca, algo así, creo, ¿no? Aitor Aguirre. Vino... Yo recuerdo esos cuatro, por eso que siempre lo he tenido en mente, ¿no? Esos cuatro, hablo de Irureta, de Zabalza, que venía del Barça, ¿no? Sí, Zabalza del Barcelona, Aitor Aguirre Churruca, del Racing de Santander, Churruca del Sporting de Gijón, Lasa del Tirapu era otro que vino del Valencia. Del Valencia, Lasa también vino. Lasa del Granada. Del Granada, del Murcia, he dicho yo. De los primeros que llegaron, que tenía la melena al aire como un león. Hombre, era muy típico también de aquellos años de los 70 y estas cosas. Empezó también de extremo derecha y luego ya lo pusieron de lateral. Tenía un grandísimo recorrido. Era muy buen jugador ahí. Pero yo siempre digo que ahí para mí empieza el Atleti un poco contemporáneo, aunque sí es verdad que en esa década de los 70 igual siempre recordamos más los 80 por las ligas y estas cosas, pero para mí ahí se empieza a generar, luego también, bueno, pues institucionalmente con Betty Duñavite allá de presidente, a finales de los 70 las mujeres pueden votar ya en las elecciones, que igual a la gente no le parecerá, pero creo que también es un paso importante. Y para mí ese periodo de los 70, por decirlo de alguna manera, es una época en la que el Atleti contemporáneo se empieza a formar para lo que luego vino, ¿no? Luego ya vino esas dos ligas, esa final de Copa mítica, la otra que perdimos también con el Atlético de Madrid, recuerdo que de Hugo Sánchez, la Copa de la Liga. Esa fue la siguiente, en el del 82, 83... 83, 84 son las ligas. 85, 86. Sí. Ya fue un poco lo último, con la expulsión de Rocky, recuerdo, al fin, en el último esto. Oye, vaya pareja que hacíais Rocky y tú de centrales, ¿no? Yo no sé, a mí que me gusta ver mucho fútbol y mucho esto, ha habido parejas de centrales, pues me estoy acordando de Baresi, de Costa Curta, me estoy acordando de tal, pero como la vuestra... La nuestra era... Sí, porque, bueno, nos entendíamos bien, teníamos muy buen feeling. Rocky, lo que a mí me faltaba lo tenía Rocky, lo que a Rocky no tenía lo tenía yo. Éramos una pareja bastante completita, ¿no? Y Rocky era un hombre en el contacto, era único. En el choque era único. Y era muy listo al saber, porque el futbolista tiene que saber qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Y él, cuando tenía el más mínimo problema, la sacaba como podía, y luego en ataque era muy fuerte. Era muy fuerte, tenía muy buen remate, y bueno, pues ese Rocky, yo le he conocido luego también, pues bueno, hace años que hacía crónicas para Cantera Deportiva y así, pues de segunda vez, cuando entrenaba al Zamora y estos y tal, y he tenido relación con él y tal, que siempre me ha tratado divinamente, y por siempre cierto. Muy inteligente. Muy inteligente. Cómo le gustaba preparar los balones parados, que se llaman ahora. Mira, yo recuerdo a Julio Alberto, en entrevistas, yo siendo un crío, en los 80, decía, es que entonces no se hablaba de los balones parados, se hablaba de los córners y estas cosas, porque la nomenclatura y la manera de hablar en el fútbol también va cambiando. Ahora que si bloques, que si tal, que si cual, ¿no? Entonces, yo recuerdo a Julio Alberto decir, es que en los córners, cuando vienen Liceranzo y Goicoechea, ahí hay que saltar, decía, ¿no? Y claro, eso todavía me lo dice, ¿no? O sea, gente que
que nos vemos como futbolistas y Claro. nos vemos al cabo del tiempo, me cuentan ese tipo de anécdotas que yo lógicamente no las recuerdo. Pues que sí, ¿No? sí. Cuando dicen, es que cuando subíais Rocky tú al ataque, es que nos acojonabais. No tengo esa sensación yo Tú no. del recuerdo, ¿no? Claro. Pero ellos sí. Y entonces decían, oye, ¿y qué hacemos? Oye, ¿quién le marca? ¿Quién va? ¿Quién no va? Y Quizás francamente tú eras... momentos... Porque yo te iba a decir, vamos, yo los 16 años que yo he jugado al fútbol solo los he jugado en primera división. Pues te digo, que antes lo decías. En élite, todo. Y que, vamos, y dentro de la historia del Atleti, ¿cuántos años son? Pues del 75 estás hasta... Pues, digo en el primer equipo, porque también estuviste en esto. Entonces, sí. Del que más goles ha metido, ojo, siendo central. Siendo central eres siendo tú. Con 44 goles. 45 goles. El otro día estuve mirando. 44, sí, no... por ahí, sí. El 5 es verdad, no ha tú quizás por eras... por eso te digo que a mí cuando hay gente que solo me ve como aquel que lesionó a Maradona, aquel que es un carnicero, cuando vas a Inglaterra y te ponen en primer rótulo en el periódico, en el The Sun, de Butcher of Bilbao, el carnicero de Bilbao, cuando gente que eso, le digo, oye, mira, yo empecé jugando con el 10, tenía un sentido ofensivo, yo nunca pensé, cuando estaba con el 10, nunca pensé que iba a jugar al lado del portero. Pues bueno, al final esa fue mi tónica. Una zurda que ya la quisieran muchos. Pues eso, y máximo goleador de la historia, que a mí lógicamente eso me enorgullece. Pero al final digo, hombre, una de las dos no debe de ser cierta, de las dos cosas. O es un carnicero, o es esto, o es lo otro, o no. Ese futbolista fino, que tenía una zurda fina, que iba a rematar, que tenía gol, que penaltis ha tirado, pero no muchos, porque el lanzador oficial del Atleti en aquel momento era Dani. ¿Os acordáis con la famosa paradiña, ¿no? Todos los penaltis que había. O sea que mis goles cuando los metía no los tiraba de penalti. Luego con la selección española sí metí 4 y 2 de penalti. En México, en Querétaro contra Dinamarca. Vamos. Y bueno, pues ese. Sí, tenías tú más faceta goleadora que igual que Íñigo. Luego Íñigo, claro, metió en aquel partido con la Real los dos goles. Aquello fue una liga. Es que para situar a la gente, la segunda liga del Atleti, la primera en el Insular 1-0 perdido 1-5, que aquello fue, yo estaba en Mundaca, recuerdo, aquí, y fue un domingo muy así, ¿no? Pero la segunda liga... jugamos el último partido de Liga en casa con la Real Sociedad, para situar a la gente, porque la gente mayor lo recordará muy bien, pero la gente que no está mayor tal. Entonces íbamos ganando 1-0 con gol de Rocky, creo, y de repente Pello Uralde, que luego juega en el Atleti, se le ocurre en el segundo palo, en el minuto 30 o 35 en la segunda parte, o no me acuerdo tal, meter un gol y empatar el partido. Un balón que se queda ahí colgado, que lo mete. Y San Mamés callado, perdíamos una liga. Se nos cayó San Mamés encima. Pero un balón parado, que se llama ahora un córner otra vez, pues el bueno de Íñigo otra vez mete el gol 3000, creo que fue, ¿no? El gol 3000, ¿no? El gol 3000, hijo, es que eso, o sea, yo era un crío, pero cómo me gustaría volver a vivir eso, ganar una liga en San Mamés, el último partido, con un gol de córner. Es complicado. Las ligas se han puesto muy complicadas. Nunca fueron fáciles, porque la anterior, a la del 83, no, porque alguien puede pensar, no, es que antes el fútbol era más fácil, se ganaba tal. Es que no, desde el año 56, que es cuando yo nazco, fue la anterior, la última que se había conseguido de liga. De copas había habido más, una contra el Elche, contra el Castellón, no sé qué, había habido más, pero de liga no. De liga desde el año 56 pasamos al año 83. O sea que, es decir, que siempre ha sido complicado. Y luego la siguiente, en el 84, la siguiente, no sé, yo esa la veo más complicada. Yo recuerdo que, no sé si a ti o a Íñigo, no sé quién, decir en alguna entrevista, en alguna cosa, decir que Piru Gainza os decía, creo que era esa, no sabéis... yo creo que la oímos todos, pero además
como con lágrimas en los ojos, y efectivamente era muy corta la frase, ¿eh? Era muy cortita. Chavales, no sabéis lo que habéis hecho. Eso es. Y esa, posiblemente no, pues no. Sabíamos que habíamos ganado la Liga, pero toda la repercusión que tenía a nivel de la sociedad vasca, a nivel del Atleti, de la historia, de lo que hizo, pues no sabíamos, hasta que nos dimos cuenta que nos metían en un autobús, que toda la gente de Bilbao, no solo de Bilbao, sino de Vizcaya, que estaba allí alrededor de esto, y gente pues también con lágrimas en los ojos, todos disfrutando, viene la gabarra, pues efectivamente te metes en una nube que no sabes lo que has hecho. ¿Y sabes cuándo lo vas asimilando? Después. Cuando pasa el tiempo. Eso es. Cuando pasa el tiempo que dices, hombre, verdaderamente estos triunfos tuvieron el mérito, ¿no? Porque pasa un año, pasan dos, parece que el 5 no, pasa 5, pasan 20, pasan 30 y todavía no se ha conseguido absolutamente otro triunfo, ¿no? Bueno, pues afortunadamente ahora ya tenemos la Copa, ya la tenemos más reciente, ya tenemos la gabarra, la gente la ha visto, los chavales que no sabían de 40 años, que no habían visto, lo tenían tenue, ahora lo han podido vivir de primera mano y poder disfrutarlo. Bueno, pues a ver si seguimos en esa línea, que no se nos atore Veremos. la gabarra. Yo, muchas veces hablamos, ¿no?, de cuál puede ser el secreto de ese Athletic Chapeldoom. No creo que la influencia de Javi, sobre todo, te lo digo yo, el secreto, bueno, secretos no hay secretos. Primero había un buen entrenador, un grandísimo entrenador, Javier Clemente, joven, o sea, recién, que bueno, que por una lesión pues tuvo que dejar el fútbol y bueno, y toda su vida prácticamente ha sido al nivel de entrenador, en el Atleti, en la selección, en otros sitios, ¿no? Había un gran entrenador y luego había un grandísimo equipo. Miguel de Andrés. Fíjate, antes, sin dar los nombres, te decía, un portero internacional. En la defensa, casi todos internacionales. Santi Urquiaga, que ya venía internacional desde el 82 con España. Rocky y yo, pues internacionales. En el lateral derecho, Luis de la Fuente, creo que fue en alguno. Tal. Un centro del campo, porque antes el sistema de juego era un 4-3-3. Era un 4-3-3. Gallego de Andrés Urtubi, bueno, pues ahí podemos meter a mucha más gente, a Pachi Salinas, a más gente, ¿no? Chema. A Sola también, y luego siempre dos bandas, en la derecha, en aquella época era Dani, Stanis Argote por la izquierda, y en el delantero pues podía estar Sarabia, podía estar Chema Noriega, podía estar Julio Salinas, había más también Endica, que que nos olvidamos y fue el que nos dio la gloria en la Copa contra el Barcelona. Y el éxito fue que había un equipazo. Que había un equipazo, no lo demostramos solamente un año, que en un año dices, hombre, igual un poquito de suerte, un poquito, ojo, que también es importante, tener suerte en el momento puntual, porque la primera liga que ganamos en Las Palmas, que ganamos 5-1, 1-5, toda la gente mediática estaba en Valencia. Claro. Estaba en Valencia, todos estaban en Valencia. Porque el Real Madrid se iba a proclamar campeón de Liga, y cómo no, pero y ahí hay otra... Pero el Valencia se estaba jugando el descenso. Hombre, estaba jugando el descenso, ahí estaba un entrenador vasco también, que era Koldo Aguirre, y el gol que mete Tendillo, bueno, pues hace que nosotros teníamos que ganar y ganamos, y el Real Madrid, pues ahí se quedó, pero toda el mundo periodístico estaban en ese momento en Valencia y el siguiente año pues fue un año muy duro, muy competitivo, muy fuerte. Seguimos manteniendo la misma estructura de la temporada anterior y bueno, Yo de aquel equipo, ya por terminar con esto, siempre hablamos de vosotros dos, los centrales hemos hablado de Sarabia, de Dani, Stanis, tal cual, pero yo creo que bueno, no sé, ¿no? A todos se os ha puesto un valor, ¿no? Pero yo,
En aquella época yo tenía 7, 8 años, me sabía la alineación de carrería, iba con mi aita a tribuna tal, y con mi tío Jacin, y con mi tío Alberto, y con tal, y con mi hermano Alex y tal. Pero luego empiezas a ver partidos, sobre todo en esta época de internet, que puedes ver partidos antiguos, y me parece que la figura que igual se ha, no sé si valorado poco o no, pero Miguel de Andrés era un mediocentro Miguel de Andrés, era un mariscal, era un mariscal. Es que era elegante. Miguel de Andrés, verle la cabeza arriba, el rubio con la melenita, jugador bonito, vistoso. Sí. Y además un gran jugador. A él no le gustaba jugar, él prefería jugar atrás, de libre. Sí. Pero Javi Clemente dijo, mira, aquí esta línea está cubierta y vas a tener que jugar por delante. Y la verdad que era un jugador bonito y robando muchísimos balones. Pero ¿qué pasó? Que antes decía de tener esa pizca de suerte en cuanto a las lesiones. Pues un partido, Atleti, Real Madrid en San Mamés, pues una jugada tonta, bueno, una jugada en la que el jugador gallego, el Soso, del Real Madrid, pues se le cayó encima de la rodilla pues hizo crack, se rompió todos los ligamentos cruzados, los meniscos, todo eso, y de ahí ya no salió bien. Pero era un jugador que tenía todo, tenía buen pase, cortaba muchísimos balones, anticipaba, del juego aéreo también lo controlaba, no era el suyo, pero lo controlaba perfectamente, y luego muy listo, era un jugador muy listo. Pero vamos, y ojo, y Chechu Gallego, y Sola, y Urtubi, que tenía una zurda que era otro cañón. Que éramos, ¿cómo chutaba penaltis? Pues es que los penaltis ahora hay mucha gente que los tira con el comodín. ¿Cuál es el comodín? El del 50%. Si va el portero a la derecha o si va a la izquierda. El comodín. Si va al lado, el portero te lo para, y si no, joder, ¿cómo le ha engañado? ¿No? Cuando en definitiva... a mí me sorprendió hace poco el Portugal con los penaltis. Bueno, te voy a decir que me sorprendió, no me sorprendió. No, a mí no me sorprendió. No me sorprendió, porque, vamos, mejores penaltis tirados todos del 1, ¿cuántos fueron? 6, 7. Todos con fuerza, todos a media altura, todos a un lado. Vamos, que si el portero bueno, pues va para ese lado, es imposible el poder pararlo. Y bueno, pues... Hablaba mucho de la calidad técnica de los jugadores en ese caso, ¿no? Y ahora que has enlazado un poco con Portugal, tú también fuiste internacional con la selección española. No sé, recuerdo la Eurocopa del 84, aquella de la final, y México 86. Pero primero vamos a empezar por la Eurocopa del 84. Se pierde la final, con aquella de Arconada, ¿no? Que se va ahí. Sí. Aquella final que fue en París contra Francia, contra la Francia de Platini. Pues sí, eso se le recuerda a Arconada. De Tigana, de Girés. Arconada fue posiblemente el mejor jugador de la selección en ese europeo. Recuerdo el partido que al final, que ya casi en el minuto 90, Maceda mete el gol, que ganamos a Alemania y seguimos la fase. Bueno, pues en ese partido contra Alemania, recuerdo que yo en ese partido estaba marcándole a Rudi Völler, un toro, vamos, y la selección alemana, pues otra selección de grandísimos nombres. Pues Arconada lo paró todo. Sin embargo, como son las cosas, nos quedamos con la anécdota del partido final, que se le escurrió, que se le pasó por debajo el sobaco, y nos quedamos con esa referencia, ¿no? Pero para mí Arconada fue el mejor. Cuando fue importantísimo en aquel campeonato, de aquella Francia, de los Tigana, de los Girés, de los Platini, Luis Fernández, Girés, Tigana, Platini, estaba... Vamos, recuerdo de Platini porque cambié una camiseta con Platini en esa final. O sea, vamos, que yo no la jugué esa final porque contra Alemania tuve un problema en la rodilla y ya no volví a jugar la final. Pero... En aquella selección yo creo que Maceda y tú erais un poco los centrales un poco, sí, ¿no? En la selección ha sido Maceda, mi compañero, que luego en el Mundial de México en el 86 él iba con un problema de rodilla
intentando ganar tiempo a una lesión y se apresuró y jugó solo el primer partido contra Brasil. Argelia, Irlanda, ¿no? Argelia, Irlanda, el primer partido contra Brasil, aquel gol que metió Mitchell, sí, que hoy pues, por el VAR nos lo hubiesen dado válido. Pegan larguero, que no lo dio, fue rápido, pum pum, pero vamos, el balón se ve claro que entró claramente, que no, bueno, una anécdota. Pero ese fue otro gran mundial. Sí, porque creo recordar octavos contra Dinamarca. Octavos contra Dinamarca, se pasa, pero en Bélgica fue a penaltis, ¿no? A penaltis, que ahí ¿no? El último el de Eloy, ¿no? Eloy lo falla y en Puebla, ese fue, y bueno, y nada. Pero fue un poco, me recuerda, porque hay algunos mundiales de la selección en el que, bueno, ya estoy pasando al que tú vas de segundo con Clemente en Estados Unidos, 94, que fue también en Boston, esa contra Italia. En Boston, ¿no? Ese fue un partido donde hablar de fútbol que si mereces o no mereces, merecíamos haber ganado de sobra a Italia. Es que vaya selección aquella también. Italia, porque atrás se estaban ahí metiendo. Recuerdo una jugada que de Julio Salinas que pero la tuvo para meterla y que no la metió. Y luego al final nos meten Roberto Baggio en una jugada aislada, pues bueno, y todos para casa. Vamos, una tristeza tremenda, pero así es el fútbol. Cuando tienes la ocasión hay que meterla, y cuando pasa, luego pues hay que saber defender bien, bueno, y además ante una selección de la entidad que tenía Italia, una selección, pero que sucedieron muchas cosas. Ahí le vemos a Luis Enrique sangrando como vamos por la boca, y el árbitro no quiso saber nada, no quiso, si solamente con verle tenía que haber dicho, a ver, quieto, vamos a rebobinar, ¿no? Porque no había esa posibilidad, pero vamos, que no sé. El árbitro lo vio perfectamente lo que había pasado. Sí, ¿no? Fue dentro de área, es Luis Enrique, para que la gente nos siga, Luis Enrique, el entrenador del PSG, y que sí, con todo esto sangrando y con todo esto. Al final, todo esto me está recordando un poco a, bueno, pues la importancia que yo creo, no sé, tú me dirás si es mucha o es poca, de la importancia que tiene Javi Clemente en tu carrera como jugador, y yo creo que como entrenador también un poco, ¿no? En la selección sub-21. Para mí el mejor entrenador que he tenido, porque yo en la época de los futbolistas la catalogo en dos. Una de formación, la formación, y la otra es de la exigencia. Y de formación, el mejor entrenador que tuve, y todavía es una persona que vive, Gonzalo Beitia. En el Bilbao Athletic juvenil, en el juvenil del Athletic, era un hombre que entrenabas y daba gusto, que disfrutabas del entrenamiento. Era un poco pesado, pero esa pesadez era en el balón, en la técnica, en tirar el balón, estar una hora dominándole. Y bueno, para mí Gonzalo Beitia. Luego ya en la época de la exigencia, ahí tú aprendes, pero aprendes en el vestuario, aprendes en el entrenamiento de todos tus compañeros, aprendes. Hay muchas veces mucho más que del entrenador. Aprendes del entorno en el que te mueves, Y bueno, y Javi Clemente pues fue ese entrenador que te daba confianza, que decía, vamos a ganar, somos mejores que el contrario. Si había alguna crítica hacia algún jugador, él estaba allí, pero el primero para taparla. Decías, a mis jugadores les vais a dejar tranquilos si queréis contra mí. Ahí se sentía también, a él le gustaba un poquito, bueno, le gustaba. Pero sí, y ha sido muy, muy, muy importante. Y luego también como seleccionador. Él es seleccionador en el año 92, seleccionador con España, y bueno, y me llama a mí para que vaya con las categorías inferiores, que le ayude en eso, principalmente en las categorías inferiores, y ahí estoy 4 años con él, del 92 al 96. Después me estoy pensando en el 96, cuando estamos eliminados con la Eurocopa de Inglaterra. Sin perder ni un partido. También, que perdimos, que también fue a penaltis. Sin perder ni un partido, porque no se perdió ni un partido, a penaltis al final. Nos mandan para casa, ¿no? Bueno, pues
Bueno, lo que te iba, de Javier Clemente, muy agradecido. Además, un entrenador top, de arriba, ¿no? Sí, y bueno, sí, un poco ya por ir terminando un poco y hablando un poco del fútbol electoral, cómo ha evolucionado el fútbol, ¿no? Yo ahora que veo a veces, partidos un poco el ritmo, me Mira, imagino que la metodología de entrenamiento y estas Gary, cosas... vamos a ver, ¿en qué ha cambiado el fútbol? En las medidas del campo no. No, son 105 por 68, más o menos ahí anda. Las porterías siguen teniendo las mismas dimensiones, 7,32 por 2,44. ¿En qué ha cambiado? Pues han cambiado desde mi punto de vista. Se ha hecho más... antes el fútbol era más masculino, mucho más en la época, y el fútbol, el 80%, el 90% eran de hombres. Ahora ya no hay tanto esa diferencia. Ahora veo muchísima mujer que vaya hablando del Atleti, que se pone la camiseta, que va con el niño, y ahora casi diría que estamos casi a la par. Algo y para bien, ha mejorado para bien. ¿Qué más cosas han cambiado? Pues han cambiado también las técnicas de entrenamiento. Antes, bueno, pues se comía bien, pero a mí me hubiese gustado tener un nutricionista personalizado para mí, para ti. Tienes que comer esto, te voy a hacer el pliegue y tienes que bajar. En vez de pesar 82 kilos, igual tienes que tener 78. Con eso lo que vamos a ver es que vas a trabajar mejor, vas a ser más rápido, vas a ser más competitivo, y en eso hemos mejorado. Y vamos mejorando, y eso va a ir ahí, ¿no? Y también que vas a ser eso más rápido, y en eso ha cambiado. ¿En qué más cosas ha cambiado? En el propio campo de fútbol. Propio campo de fútbol, que antes no eran... Ahora son, yo digo, también como las moquetas, ¿no? Como en el tapete, como en el billar. Es todo una línea. Cuando antes íbamos y mirábamos primero el terreno de juego, a ver cómo está, porque para cambiarle los tacos, y más altos, más bajos, más atrás un poquito más alto. Ahora ya todos los campos son exactamente iguales. Da igual ir al campo del Cádiz que ir al campo de San Mamés o el que sea. Todos los campos ahora son iguales y todos son una auténtica maravilla. Que cambia la bota también, ahora que si botas multitaco... ¿En qué ha cambiado? Vamos a seguir con los cambios. Hombre, ahora hay más dinero. En el mundo del fútbol hay mucho más dinero. Yo en la época mía, como en la de todos, también se ganaba mucho dinero, pero ahora hay mucho más dinero. Ha entrado mucho dinero de las televisiones, de los torneos europeos, muchísimo, y entonces, bueno, pues al haber más, pues hay más disponibilidad para dar más, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues ya no sé, ¿qué más cosas? Bueno, habrá de todo. Vamos a ir terminando ya con un par de cositas solo. Vamos a hablar de los centrales del Atleti. Los centrales del Atleti, de los 4 que hemos tenido esta temporada, ¿eh? No va a empezar a lucubrar. Yo tengo un gran recuerdo de los que te he dicho antes, ¿eh? Yo de Astrain, Daniel Astrain, tengo un grandísimo recuerdo. El mejor stopper de Europa. El navarro era duro, Gisasola. Un grandísimo. De Madariaga, que era más fino, tenía otro toque, era, vamos, un jugador que no sé si vino del Real Madrid, del juvenil o de algún equipo por ahí. Luego, bueno, Gisasola también, que era polivalente, podía jugar en varios sitios, que le pegaba el balón que la rompía. Yo tengo muy bueno, con Alessanco, ¿verdad? Claro, Alessanco, que luego se va al Barcelona. Coincidiste con él. También con Alessanco también muy bien, que Alessanco además es del mismo pueblo que soy yo, de Alonsotegui, que nació en Alonsotegui. Lo que pasa es que luego se fue a vivir a Llodio, y mucha gente, ya de chaval, se fue a Llodio, y mucha gente piensa que es nacido en Llodio, es de Alonsotegui. Ojo, cuidado. Ojo. Y de los centrales que tenemos ahora en el Atleti, bueno, vamos a hablar de, bueno, Vivian, obviamente, es que es una concentración lo que tiene increíble. Y un chaval extraordinario. A mí me ha gustado mucho el año de Geray, que ha aparecido otra vez esto de las lesiones. Núñez me parece que ha hecho un año muy bueno. No ha tenido suerte, por eso antes te decía lo de las lesiones, hay que tener un poquito pizca de suerte. Y Geray no ha tenido suerte con las lesiones, también con su problema personal. Bueno, Paredes me parece un jugador fenómeno. Unai Núñez
bueno, que ya no sé si va a venir o no, está en el Celta, parece que se queda ahí, que también me parece un buen central. Y ahora, bueno, hablando un poco por lo que se lee, pues parece que nos vamos para Qatar, ¿no? O Arabia, ¿no? Para Arabia, mirando no sé para si allá. Aymeric. Sí es verdad que, y aquí sí que quería enlazar un poco con lo de Aymeric, no quiero hablar de un posible, pero una vez Rafa Alcorta dijo, ¿no? Cuando el Real Madrid fichó a Caranca, de la importancia que tiene ser central, ser un buen central y ser zurdo. Sí. Me acuerdo de ti, no solo de ti, me estoy acordando de Aitor Caranca, de Íñigo Martínez, de Aymeric Laporte, por ejemplo. Es que un central zurdo bueno, pues de eso se paga. Sí, pues juegas más en tu mano, más sí. No es fácil. Como Íñigo Martínez, que también tenía otro desplazamiento de balón, y lo mismo que Laporte. Bueno, es que los zurdos siempre hemos tenido una de esas cualidades, era de tocar el balón, pero muy, muy, muy bien. Y luego, pues que es que la gente no lo entiende, pero en situaciones de juego muchas veces, claro, te cae el balón a tu lado, ahí hay que pegarla rápido arriba, y no vale meter una patata aquí en el otro, porque se la dejas al delantero, hay que pegarla bien, hay que pegarla fuerte, y muchos balones caen a tu pierna izquierda, y es la importancia un poco eso, ¿no? Y a veces escasean. Ves a muchos equipos que no encuentras el central zurdo, pues porque no lo hay, o se aclimata a esa posición, ¿no? Y bueno, pues se conoce por eso luego cuando hay, pues se valora también. Y eso, bueno, ya la última que te voy a decir, un deseo para el Atleti en esta década, en este tal. Me imagino que otra volver a ser campeón, pero... Un deseo, pero que pueda ser factible, ¿no? Porque si no, si un deseo que no sé, porque sabes que es imposible. No, un deseo, pues mira, para el Atleti. El Atleti nos da seguridad, nos da fiabilidad. Y este año, pues yo creo que vamos a hacer una buena liga, una buena competición europea, y yo me quedaría ahí. Yo creo que vamos a seguir y ya no sé si vamos a fichar. Lo que no tenemos es que nos cojan nada del plantel. Con lo que tenemos, si podemos incorporar algo que sume, que sin ninguna duda ahí no hay ningún problema, porque ahí no nos equivocamos, ya vemos a los jugadores que sumen. Y luego, pues tener un poquito el factor suerte. Yo muchas veces hablo del factor suerte, pero una pizquita solo. La suerte, si no compras el décimo, si no tienes calidad, si no tienes... esto es imposible que te toque absolutamente nada. Ahora, si has comprado muchos boletos porque tienes calidad, porque tienes un buen entrenador, porque tienes una grandísima afición que te va a arropar en todos los momentos, pues entonces la exigencia se puede exigir. Y el objetivo... Pues tenemos el objetivo, y el objetivo, que antes te lo he dicho, tiene que ser un objetivo alto, fuerte. Decir, no, es que este objetivo, bueno, sí. No quiere decir que si no lo consigues ahí has fracasado, no, para nada, ¿no? Pero tienes que mirarle alto. A ver, ¿vamos a ser campeones de la Champions? Joder, dices, pues muy complicado, pero vamos a pasar 4 eliminatorias, vamos a estar a punto, pues ahí es donde vamos a estar. Que luego las cosas se cumplen o no, se van bajando los objetivos, pero vamos, si no... Es que esto al fin y al cabo, es un juego, y al final, muchas veces que el balón pegue en el poste y vaya afuera, o pegue en el poste y vaya para adentro, muchas veces son cosas que no sé si son suerte o no, pero que el componente de la fortuna en este tipo de... Bueno, al final es un juego, también es un porcentaje alto, por así decir, ¿no? Pero bueno, ¿qué más decir? Que nos vamos. Es que ricasco por venir. Yo la verdad no tengo ni palabras ni nada, y espero que la vida te trate bien, porque te lo mereces. Sabes que aquí en Mundaca vas a ser bienvenido siempre. A día de hoy no me puedo quejar. No te puedes quejar, la verdad. Sé que estás bien, porque tenemos amigos en común, la verdad, y que son los que han hecho posible, entre otras cosas, aunque ya nos conocíamos de antes de haber estado en alguna tertulia, en algún evento, pero que te agradezco enormemente yo y todo el equipo que hayas venido hoy aquí. Y es que ricasco, y hasta otra. Bueno, pues nada, Gary, un placer, un abrazo. Y vamos a seguir sufriendo el calor aquí de Mundaca. El calor, que hoy ha fue un día bastante potente.